El trabajo número 8 de electrotecnia y electrónica industrial consta de tema potencia activa, reactiva y aparente. ¿Sí? Aquí tenemos que tener en cuenta, recordar lo que ya se ha visto en trabajos prácticos anteriores. Trabajo práctico 4, 5, 6 y 7. Conceptualmente la potencia eléctrica en particular la conocemos por el resultado de la multiplicación de la tensión por la corriente. Eso se mantiene, ¿sí? En una corriente alterna es lo mismo, ¿sí? La potencia es igual a la tensión por la corriente como vemos en esta expresión. Ahora, sabemos que la potencia en la corriente alterna es variable en el tiempo, es decir, es función del tiempo, por eso se denomina alterna. Yo puedo hacer esa misma multiplicación, ¿sí? En función del tiempo, es decir, P, potencia, es igual a V, tensión, por I, corriente, pero todas ellas en función del tiempo. Es decir, a cada instante, a cada momento, yo voy a tener una tensión, una corriente que multiplicadas me dará la potencia en ese instante. Eso es lo que se denomina potencia instantánea. Tenemos varias posibilidades de acuerdo a lo que ya conocemos de elementos que pertenecen a un circuito. Podemos tener tanto resistencias como bobinas como capacitores, ¿sí? Cada uno de estos elementos producirá ciertos efectos en el cálculo de la potencia. En el caso de potencia totalmente, de un circuito que sea totalmente resistivo, la tensión y la corriente están en fase. ¿Qué quiere decir que estén en fase? Quiere decir que si nosotros graficamos, aquí está en azul la tensión y en rojo la corriente, el producto, ¿sí? Instante a instante que dará la potencia es la curva en verde. Además vemos que en un sistema resistivo, como decíamos, la tensión y la corriente están en fase, quiere decir que los cruces por cero coincidirán tanto para la curva rojo como para la curva azul. ¿Eso qué efecto tiene? Quiere decir que si yo multiplico en la parte superior, el semiciclo superior de la tensión y corriente, siempre será más por más, es decir, el verde siempre será positivo. Cuando ambos sean cero, la multiplicación obviamente da cero, y cuando sean negativos, menos por menos es más, por lo tanto, volverá a dar la potencia positiva. Aquí vemos que entonces la potencia de un circuito resistivo puro en corriente alterna siempre es positiva. Avanzando, tenemos las señales de tensión, corriente y potencia en los elementos reactivos. ¿Qué pasa entonces cuando el circuito no es resistivo puro? Se produce un desfase entre la tensión y la corriente. En un condensador, el desfase o capacitor, el desfase será en un sentido, como el que vemos acá. Este es el caso del condensador. Y en el caso de una bobina, será este otro el desfase. Fíjense que en un caso la corriente adelanta a la tensión y en otro caso la corriente viene retrasada con respecto a la tensión. En cualquier caso, vemos que ya los cruces por cero de las curvas azules y de las curvas rojas no coinciden como era acá. Por lo tanto, y siendo por ejemplo un sistema capacitivo puro, el producto de la tensión y la corriente hará que la potencia tenga semiciclo positivo igual a un semiciclo negativo. Lo mismo en el caso de la bobina. Ahora, ¿qué pasa cuando el circuito no es ni capacitivo puro ni reactivo puro, ¿sí? Tanto capacitivo como inductivo? En ese caso, que no es ni resistivo, ni inductivo, ni capacitivo puro, es una combinación de todos estos efectos. Por lo tanto,
este es el resultado que se produce, ¿sí? La tensión y la corriente no están en fase, como ya sabemos, porque los cruces por cero están en diferentes momentos, pero además hay un corrimiento que hace que la potencia, ¿sí?, sea, no tenga el mismo tamaño el ciclo positivo que el ciclo negativo, ¿sí? Fíjense, ahí indicadas pequeñas áreas negativas de la potencia negativa. Bien, yo lo que quiero realmente es que la potencia siempre sea positiva. No quiero que la potencia dé negativa. ¿Sí? Fíjense que para que la potencia sea positiva, siempre positiva, es decir, que yo la utilice siempre, siempre da hacia arriba. ¿Sí? Siempre positiva en el caso resistivo puro. En el caso inductivo hay tanto positivo como negativo, digamos, el capacitivo puro, y en el inductivo puro lo mismo. ¿Sí? El tamaño del semiciclo negativo es del mismo tamaño que del semiciclo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solamente yo puedo aprovechar al 100% la energía en un circuito cuando es resistivo puro. Es decir, cuando la potencia siempre da positiva. Pero ustedes dirán, bueno, pero yo necesito capacitores e inductores. Efectivamente, un motor corresponde básicamente a un sistema inductivo. No puedo evitar eso. Lo que sí puedo hacer es compensar. Es decir, si yo tengo muchas bobinas en un circuito, pongo capacitores. Si tengo muchos capacitores, pongo bobinas. De esa manera contrarresto los efectos, llevándolo como resultante total a un sistema equivalente resistivo puro o lo más cercano que pueda llegar. El efecto, como ya vemos en estos gráficos, de un sistema capacitivo puro es opuesto a un sistema inductivo puro. Fíjense que donde la potencia es positiva en un capacitivo puro, en un sistema inductivo puro es negativo. Por lo tanto, si superpongo ambos sistemas, es decir, si tengo dos elementos, un capacitor y una bobina de valores, de ciertos valores, yo puedo compensar uno con el otro y que en definitiva la suma de cero y por lo tanto me quede tanto la tensión como la corriente en fase como en un resistivo puro. Vemos que, que la expresión, digamos, que me da ese valor de la potencia, ¿sí? El valor de la potencia útil, es igual a la tensión por la corriente por el coseno de ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, vamos a ver, ¿sí?, lo que es el triángulo de potencia directamente, ¿sí? Nosotros tenemos tres tipos de potencia. Una potencia activa, que es lo que realmente se usa, o potencia útil, y una potencia reactiva, que proviene de los inductores o bobinas o de los capacitores. Y la resultante es S, la potencia aparente, ¿sí? Entonces repasemos, tenemos potencia reactiva P, potencia activa P, potencia reactiva Q y potencia aparente S. Bien, el ángulo que se forma entre la potencia activa P y la potencia total o aparente S es este y se llama phi. Bien. Acá podemos aplicar lo que ya conocemos de suma de vectores, ¿sí? Fíjense que esto no es ni más ni menos que la suma de dos vectores, P y Q, que me da como resultante S. Bueno, utilizamos esa herramienta. También podemos usar Pitágoras, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que la potencia útil al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, a su vez eso le saco la raíz cuadrada, me da S. No es otra cosa que aplicar Pitágoras, pero ahora el tema de potencia. ¿Sí? Además, puedo calcular que la potencia P
no es ni más ni menos que la proyección de S sobre el eje horizontal, es decir, V por I, que es S, por el coseno de φ, que es ese ángulo. Además, también puedo decir que Q es igual a la proyección de S sobre el eje vertical. Y será S por el seno de ese ángulo φ. Y S, ya sabemos que V por I, por lo tanto, es V por I por el seno de φ. O sea que yo puedo, sabiendo V, sabiendo I, o sabiendo S, que es lo mismo, calcular P como multiplicando por el coseno de φ, o calcular Q multiplicándolo por el seno de φ. Y además también sé que la tangente está definida por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo φ será Q sobre P. Todas estas relaciones como Pitágoras o este tipo de relaciones trigonométricas nos ayudan a poder calcular los diferentes elementos del triángulo de potencia. Esto es lo que denominamos triángulos de potencia, ¿sí? Muy bien. Aquí está dibujado Q, ¿sí? Simplemente para entender que en realidad Q está sobre el eje vertical, pero yo lo puedo trasladar y es equivalente a dibujarlo acá y aplicar todo lo que acabamos de mencionar. Después el práctico tiene un ejemplo, ¿sí? Un ejercicio ejemplo, donde nos da la potencia activa de 5,2 kW y una potencia reactiva de 1,1 kVA. Eso es importante distinguir. Como tanto S, P y Q son potencias, todas serían en watt, pero para diferenciarlas, yo a la potencia útil la denomino P y utilizo, decía, la unidad watt. A la potencia Q la llamo volt-ampere reactivo, porque es potencia reactiva, y a S la llamo volt-ampere. ¿Sí? Entonces recordemos, P es watt, Q es volt-ampere reactivo y S es volt-ampere. Todas son potencias, simplemente las denomino de esa manera para poderlas diferenciar. Entonces, retomando el ejercicio, ¿sí? La solución implica plantear el triángulo de potencias. Sabemos que la corriente se encuentra en retraso, por lo tanto la potencia reactiva es del tipo inductiva, ¿sí? Es decir, si yo tengo bobinas, es decir, inductores, la potencia reactiva es hacia arriba, ¿sí? La flechita va hacia arriba. Si fueran capacitores, serían hacia abajo. Entonces calculemos primero la potencia aparente. Debido a que se trata de la hipotenusa de un triángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, como recién explicamos. Entonces, como yo conozco P, conozco Q, porque son datos del problema, P y Q, simplemente aplicando Pitágoras, calculo la potencia S, es decir, esta. Igual a 5,32, fíjense que aquí utilizo kilovolt ampere reactivo, la R es de reactivo. Y en kilo, porque es un múltiplo, ¿sí? Bien, serían 5.320 kilovolt ampere reactivo, o lo que es lo mismo, 5.320 volt ampere reactivo, que es lo mismo que 5,32 kilovolt ampere reactivo. Luego calculo el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia no es ni más ni menos que una división entre P, ¿sí? Y S. Es decir, es una indicación de este ángulo φ. Es decir, ¿cuánto se parece S a P? Eso es lo que queremos ver. Yo, como ya vimos recién, ustedes ya saben de lo que vimos, nosotros queremos que P sea lo más grande posible y que S y Q sean
chicas. Es decir, Q idealmente debería ser 0. Es decir, esta flechita achicarse, achicarse, achicarse hasta que sea 0. Cuando esa flechita se achique, quiere decir que S se va a acercar, acercar, acercar hasta que en un caso ideal, donde Q sea 0, S será igual a P y todo será potencia útil, que es lo que realmente queremos. Entonces, decíamos, el factor de potencia mide qué tan parecido es S a P. Mide cuánto vale ese ángulo, o es una medida que indica cuánto vale ese ángulo. Mientras phi sea más grande, S será muy diferente a P. Mientras phi sea más chiquito, S se aproximará a P, que es lo que queremos. El problema nos dice, ¿sí?, que tenemos ya ahora como dato teníamos P y ya calculando S podemos hacer la división que nos da 0,98. Fíjense que no tiene unidades porque es una relación adimensional. Relaciona watt con watt. Recuerden que esta unidad es equivalente a esta, nada más que la nombro bola ampere reactivo simplemente para diferenciar esa de P. Pero los dos son potencias. Por lo tanto, yo cancelo o simplifico estas unidades, quedando la división y el resultado adimensional. Es decir, no tiene unidades, porque justamente es una relación, una medida de cuán parecido es P a S. Luego de trigonometría, nosotros sabemos que el coseno, ¿sí?, de un ángulo phi es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, el coseno de este ángulo phi es P sobre S. Tenemos el resultado de P sobre S, justamente. Fíjense, si yo digo que el coseno es P, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es S, la división de P sobre S, es decir, el factor de potencia, no es otra cosa que el coseno de ese ángulo. Y este 0,98 no es otra cosa que el resultado del coseno de ese ángulo. Por lo tanto, si yo aplico la inversa del coseno, que se denomina arco coseno de ese valor, me da los 11,48 grados. ¿Cómo calculo eso? Con la calculadora. Es decir, así como tengo un botón en la calculadora científica que me calcula el coseno, generalmente, dependiendo del modelo de calculadora, apretando Shift o inversa, y el botón de coseno me calcula el arco coseno, ¿sí? Eso depende de cada modelo de calculadora. Bien. Y finalmente tenemos un ejercicio para resolver, donde se aplica en este caso todo lo que hemos visto, pero tenemos dos elementos, ya no hay un solo elemento. Tenemos una estufa y un motor. La estufa la consideramos reactiva pura y el motor tiene una parte, perdón, la estufa la consideramos resistiva pura, ¿sí? Acá dice, una línea eléctrica se conecta de corriente alterna, se conecta una estufa, ¿sí? Esto es 220 volts 50 Hz de la línea eléctrica, se conecta una estufa de 2 kW, es decir, potencia útil, activa. Esta es P, la letra P. Y un motor que consume 0,75 kW. Como uso watt, también es P, el motor. Conozco la potencia activa o útil del motor, pero me dice con un factor de potencia coseno del ángulo de fase entre la intensidad de corriente y la tensión, es decir, coseno phi de 0,8. Es decir, vamos a ver, vamos de nuevo al triángulo de potencia. Yo conozco P de la estufa, conozco P del motor, pero en el caso del motor hay un Q. Hay un Q porque me dice que existe un coseno de un ángulo.